hermana Noemí de Reyes. Gracias, hermana. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, en esta hermosa tarde. Qué maravilloso, ¿verdad? Como el Espíritu Santo nos toca en medio de estas alabanzas preciosas. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21. El tema que traemos para esta hermosa tarde se titula El ministerio de Jesús en la tierra. Amén. Libro de San Lucas 4, 16 al 21. En reverencia a nuestro Señor Jesucristo nos ponemos de pie. Y vamos a dar lectura. Dice así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Puede sentarse. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, relata la Biblia que un día de reposo Jesús tuvo el privilegio de leer como tenía de costumbre. Y dice la Biblia que él abrió en el libro de Isaías, y usted puede buscar en Isaías capítulo 62, capítulo 1, eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo leyó en ese instante. Y más adelante, cuando termina de leerlo, dice la Biblia que enrolló el libro y se lo entrega al ministro, y dice estas maravillosas palabras: Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. En ese tiempo Jesús estaba anunciando su ministerio. En esas palabras que están descritas en el libro de Isaías, Jesucristo estaba resumiendo el ministerio, el propósito que él tenía para venir a esta tierra. La vida de Jesucristo, como decía, tenía ese propósito maravilloso, pero para lo cual los profetas habían anunciado ciertas profecías acerca de Jesucristo, las cuales se tenían que ir cumpliendo una a una. Y efectivamente la Biblia lo declara en los libros de los profetas, declara la profecía, y en el Nuevo Testamento está declarando que se cumplieron ya casi todas acerca de Jesucristo. Primero, Dios había ofrecido un Salvador para la humanidad. También dijo que había de nacer de una virgen. También la profecía decía que el Salvador tenía que morir y que tenía que resucitar al tercer día. Luego, el siguiente paso es el levantamiento de la iglesia, que es lo que nosotros estamos esperando. Y luego la segunda venida de Cristo, que aún esos dos todavía no se han cumplido. En el libro de Isaías 9:6 dice la palabra: Porque un niño os es nacido, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hasta lo cantamos. El profeta estaba diciendo todos los atributos de los nombres de este Salvador que había de venir. Y dice que su nombre iba a ser admirable, y cómo no, cuando Jesús anduvo en la tierra,
toda la gente se admiraba y se maravillaba de él. Dice que su nombre iba a ser consejero. Cada vez que él se movía en las sinagogas y se movía en los diferentes lugares, ahí había consejo de parte de Jesucristo para un pueblo sediento. Dice que su nombre iba a ser Dios fuerte, y efectivamente la fuerza, la fortaleza de Jesucristo fue en eminencia con todos los milagros y las grandes cosas que él hizo en esta tierra. Se le iba a decir Padre eterno. El libro de Apocalipsis dice que él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Su nombre, dice la palabra, que se llamará Príncipe de Paz, porque él ha venido a darnos paz. Amén. Y dice en el libro de Isaías que lo dilatado de su imperio y la paz de él no tendrá límites. Cuando dice lo dilatado de su imperio, quiere decir que el reino de nuestro Señor Jesucristo se ensancha, va creciendo cada día más. Y que Dios va a usar su boca y la mía para que ese ministerio se vaya ensanchando y vaya creciendo. Y dice sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Jesucristo vino para ejecutar justicia. Él vino a justificarnos a cada uno de nosotros y dice desde ahora y para siempre. Por eso el libro de Isaías dice en el 7:14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Hablando de Jesucristo, hablando de esa profecía que había de cumplirse un día, y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué traigo esto a recordar? Porque Jesucristo se paró frente a la sinagoga diciendo que esa profecía se había cumplido ese día delante de los judíos que estaban ahí. Y la Biblia da testimonio de quién era Jesucristo. Y el libro de Lucas del 26 al 38 relata cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Ahí relata que el ángel se le apareció a una virgen llamada María que estaba desposada con uno llamado José. Y ahí fue anunciado el nacimiento del santo ser que nacerá, dice la palabra. Y ella estuvo dispuesta y le dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme tu voluntad. Una profecía cumplida acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, para terminar de decir todo esto, también le dio señal a los Reyes Magos. Le dio señal a unos pastores de ovejas que estaban por ahí cerca, y el ángel se le presenta y le da las buenas nuevas, y aquellos hombres se quedan maravillados, a tal grado que estos hombres no se quedaron con la noticia, sino que tuvieron que ir a Belén a ver ese niño que había nacido. Y el ángel les dio una señal y les dijo, van a hallar al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y así fue. Señal dada, señal cumplida acerca de Jesucristo. También, hermanos, Jesús, después de nacer, él creció en estatura, creció en conocimiento, creció en obediencia a sus padres terrenales. Pero llegó el momento en que Jesucristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice el libro de Lucas 3:22 las siguientes palabras. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una vez más, Jehová Dios de los ejércitos estaba confirmando las profecías acerca de ese Jesús que vino a la tierra. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaban todos en el río y de repente aparece el Espíritu Santo en forma de paloma descendiendo sobre su cabeza y una voz audible que aparece del cielo. Eso no se ve todos los días. Dios en su soberano poder estaba confirmando a su Hijo Jesucristo que lo había mandado a la tierra. Entonces Jesucristo está delante de la sinagoga, ahí delante de todos los presentes, y le abre el libro y comienza a relatar
allí inicia su ministerio. Allí inicia su ministerio y comienza a decir qué es lo que él vino a hacer. Ese fue su primer discurso, según esas profecías que de él se hablaban. Y comienza el Señor y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso fue lo primero, el apoyo y el respaldo del Espíritu Santo sobre Jesucristo para poder hacer todas las señales y maravillas que Él estaba por hacer, para resolver las situaciones de su pueblo que se encontraba en congojas. Amén. Y como lo dije antes, Dios lo manifestó cuando Él fue bautizado. Hermanos, solamente con la unción del Espíritu Santo de Dios, una persona puede hacer todas las cosas que Cristo hizo, porque Él nos mandó y nos dijo que mayores cosas podemos hacer, pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, no hacemos nada. Pero la palabra nos confronta y nos dice, nos asegura y nos afirma que nosotros tenemos el sello de su Santo Espíritu y todos nosotros lo sabemos. A tal grado que dice la palabra en 1 Corintios, ¿o ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no es vuestro? Ahí nos está diciendo que el Espíritu Santo lo tenemos porque es de Dios y está en nosotros, en este cuerpo. Por eso nosotros debemos de tratar de andar honradamente. Amén. Jesucristo dice otras segundas palabras y dice: he sido ungido, dice, para dar las buenas nuevas a los pobres. Hermanos, cuando una persona pobre, la podemos nosotros decir que podemos hablar pobreza de economía, de dinero, pero también hay personas pobres de espíritu. Y si hablamos de economía, para ir entendiendo un poquito, una persona pobre, por muy pobre que sea, siempre tiene algo, ¿verdad? Entonces, en la pobreza lo que hay es escasez. Y necesitamos que sean suplidas esas necesidades que en ese momento se encuentran escasas. Pero también Jesús, en sus bienaventuranzas, cuando Él comienza a hablar al pueblo con las bienaventuranzas, dice una que me llama mucho la atención y dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que ser pobres de espíritu. Voy a explicar qué significa esto. Cuando Jesucristo está hablando de pobreza espiritual, como ya les decía, nosotros tenemos un espíritu que ha sido dado por Dios, pero necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos ese complemento. Eso significa un acto solidario de parte de Dios para con el hombre necesitado. Es el acto solidario de Dios para la persona que se encuentra en crisis, que sufre, que padece angustias, para aquellos que sienten que sus situaciones son insuperables por sus propias fuerzas. De eso se refiere cuando Jesucristo está hablando de una pobreza espiritual. Él no está hablando de aquellas personas arrogantes, orgullosas. No está diciendo que los orgullosos van a heredar el reino de los cielos, sino aquellos que son humildes, aquellos que se humillan, aquellos que son mansos y misericordiosos. Por eso ser pobre de espíritu significa la persona que reconoce una bancarrota espiritual. Amén. Por lo tanto, esta persona que se encuentra con esa bancarrota espiritual acude a su Dios. ¿Por qué? Porque quiere depender total y completamente de Él y de su misericordia. De eso está hablando Jesucristo. A esas personas dice que ha venido a dar las buenas noticias. Y que esta persona tiene que ser consciente de que sin Dios nuestras vidas no sirven, nuestras vidas no valen. Por eso el pobre de espíritu debe de reconocer que nada puede hacer por sí mismo. El pobre de espíritu depende completamente de Dios. Se trata de esa actitud que tiene usted en sí mismo
de que usted no depende de la autosuficiencia. Usted no es autosuficiente, usted no lo puede todo, sino que usted reconoce de que Dios es poderoso para suplir lo que usted necesita. Hay un ejemplo muy bonito en la Biblia. Dice que estaba Jesucristo y se fue hacia donde estaba Pedro. Pedro había pasado toda la noche en su barco, pero no había pescado nada. En ese momento Pedro todavía no era seguidor o discípulo de Cristo, sino que él era pescador y de eso vivía. Entonces él se había desvelado toda la noche, pero no había tenido ningún fruto, no había sustento para su familia. Cuando Jesucristo llega y le dice, boga mar adentro, o sea, le dice, métete otra vez en el mar y echa la red. Pedro se había desvelado, había pasado toda la noche y no le había caído nada en esas redes. Sin embargo, él fue humilde y reconoce y le dice, Señor, toda la noche he estado y no he pescado nada, pero en tu nombre, le dice. Ahí está. Cuando nosotros reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada y decimos, en tu nombre, Señor Jesús, yo voy a hacer esto. Amén. Ese es el pobre de espíritu, el que necesita la ayuda de Jesucristo. Jesús está parado ahí en la sinagoga y vuelve a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿usted ha estado quebrantado de corazón en más de una ocasión? ¿Verdad que sí? Ese es un momento muy difícil en la vida del creyente y del no creyente. El quebrantado de corazón es aquel que se siente latigado, desesperado, se siente que su vida no vale nada, que no sirve, que todo se le cayó y que todo se le arruinó. Pero le quedó el quebranto de corazón y se humilló delante de su Dios, delante de nuestro Dios. El quebrantado de corazón tiene su alma afligida. Y dice Jesucristo, me ha enviado el Espíritu del Señor a sanar a estos quebrantados, a ponerles un ungüento, a ponerles medicina, porque se encuentran angustiados, atemorizados, solos, desesperados, porque están afligidos. El libro de Isaías 57:15 lo relata de la siguiente manera: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire cómo Dios nos está llevando y nos dice que Él habita en la santidad y en la altura, pero también habita en el corazón del quebrantado. Y no para terminar de quebrantarlo, sino que para darle vida, para darle esas buenas nuevas de salvación. Amén. Está Jesucristo ahí mismo leyendo ese libro de Isaías y dice que el Espíritu de Dios lo ha mandado a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando dice pregonar, significa publicar. Dice el Señor que Él vino a liberar. Y la palabra nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿hay qué? Hay libertad. Primero tenemos que tener a su Santo Espíritu para ser libres. Dios vino a quitar la esclavitud a todo aquel que se ha sentido esclavo. Cuando hablamos de cautividad, la Biblia relata que su pueblo fue llevado cautivo. Y fíjense, hermanos, que cuando el pueblo fue llevado cautivo, es que fue llevado preso. Fue sujeto a la voluntad de otros que lo llevaban en cautiverio. Sus leyes ya no se podían realizar con la misma naturaleza, con la misma libertad que lo hacían siendo ellos libres. Pero por causa de su desobediencia fueron llevados cautivos. Y eso no fue nada agradable, porque ellos fueron esclavizados y sujetos a leyes de otras naciones, ajenas a las leyes de Dios. Entonces, Dios les habló
y les dijo que venía a libertarlos. Pero también hoy en día, hermanos, nosotros muchas veces vivimos cautivos de muchas situaciones. El cautiverio ya no es quizá como lo dice en el libro aquí en las escrituras cuando se refiere al pueblo de Israel. Hoy en día el cautiverio comienza en nuestra mente. El cautiverio comienza por nuestras malas decisiones. El cautiverio se da de muchas maneras. Si las personas comienzan a abrir sus puertas a los espíritus demoníacos, entonces el espíritu demoníaco entra y usted le dio la llave de su corazón y él lo sujeta a la voluntad demoníaca. ¿Por qué? Porque quieren saber de brujería, quieren saber de satanismo, y cuando ellos quieren saber de eso están renunciando a lo que Cristo ha hecho. No saben, desconocen y se meten en unas aguas tenebrosas que los llevan cautivos, y muchos son endemoniados. Muchos por sus malas decisiones viven quebrantados en situaciones difíciles por causa del cautiverio de las deudas, por causa del cautiverio de las drogas. Hay tantas maneras de estar en cautiverio, hermanos, pero todo eso es por las malas decisiones que nosotros tomamos un día hacia atrás, ¿verdad? El día de ayer podría decirlo. Pero Jesucristo dijo: yo he venido a libertar a todos estos que se encuentran cautivos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Porque el poder de Dios estaba en él y la autoridad de Cristo estaba en él para poder libertar al que estaba cautivo, así como él nos ha dado a nosotros ese poder y esa unción para poder hacerlo. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que conocer esto. ¿Cómo es que usted y yo podemos llegar a ser como Cristo dijo? ¿Cómo usted y yo podemos ser libres de ese cautiverio? A través de nuestra fe en Él. Primero nosotros debemos de confesarle y reconocer que lo necesitamos a Él, que somos pecadores y que Él va a entrar y va a limpiar nuestros cuerpos, va a limpiar nuestra alma pecaminosa, nos va a liberar de toda atadura que el enemigo haya hecho. Muchas personas hacen pacto, pero no con Dios, sino con el enemigo. Y quedan sujetos y quedan bajo una maldición del enemigo. Pero Cristo tiene poder para libertarlo de ese cautiverio, porque muchas personas lo hacen a escondidas y no parecen. Pero Dios, que todo lo mira y que todo lo sabe, puede liberar a esa persona. Pero es necesario que esa persona tenga disposición de ser libre. Dice la palabra del Señor. Vamos a tomar unos ejemplos de libertad de cautivos. Lucas 4:33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabe que el enemigo conoce a Jesucristo? Y conoce la autoridad y le pregunta y le dice: ¿has venido para destruirnos? Tan galán que estaba en ese cuerpo, molestando a ese joven. Pero solo la presencia misma del Señor Jesucristo inquieta al enemigo y le dice: yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Y Jesucristo le dijo, le reprende y le dice: cállate y sal de él. Jesucristo le dio una palabra, lo calló y le ordenó que saliera de ese cuerpo. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, salió de ese cuerpo y no le hizo daño. Se tuvo que sujetar a la autoridad que Cristo representaba. Jesús dijo que ha venido a dar vista a los ciegos. Mateo 9:27-30 hay un ejemplo. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David.
Y llegado a casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Vea bien, estamos hablando de dos hombres que eran ciegos, pero cuando ellos oyeron que estaba Jesús, Jesús no los buscó, ellos le hablaron, y dice que los siguieron y le gritaban diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. En estos varones había una necesidad de que Dios supliera esa necesidad de ver, pero ellos tuvieron que dar el primer paso. Ellos dijeron: Jesús, ten misericordia, hijo de David. Queremos ver. Jesús ya sabía que eran ciegos y les pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? He ahí la fe de estos hombres. Sin fe nosotros no podemos agradar al Señor. Si estos hombres hubieran dudado, ellos se hubieran muerto siendo ciegos. Pero ellos dijeron: sí creemos. Sí creemos. ¿Saben por qué? Porque estos hombres estaban cautivos en esa ceguera. Por lo general, la mayor parte de personas que se sienten cautivos y derrotados se quedan a pedir en los pórticos. La Biblia relata de muchas personas que estaban pidiendo en las puertas porque tenían una discapacidad, porque estaban cautivos en ciertas enfermedades. Hay enfermedades, hermanos, que son del alma. Cuando usted alberga y deposita en su corazón raíces de amargura, su mente va a comenzar a alimentar esas raíces de amargura y van a empezar a crecer de una manera rápida y se van a manifestar en su cuerpo. Muchos enfermos hay por raíces de amargura. A estos les ha venido a decir el Señor Jesucristo: yo los quiero libertar, pero ustedes tienen que dejar eso. Ustedes tienen que desear ser libres. Para eso está el arrepentimiento, hermanos. Jesús dijo: yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Ese verdaderamente fue el año más maravilloso de la historia, porque aquel pueblo judío pudo escuchar de los labios de nuestro Señor todas aquellas palabras de libertad que habían para ellos, porque ellos estaban sujetos a las leyes del Señor, pero también tenían otros gobernantes. Y Cristo vino a mostrarles el camino, vino a mostrarles el reino y les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Él quiere usar su boca y la mía para poder transmitir este mensaje a otros. Dios quiere que usted y yo hablemos de Jesucristo, porque Él es el único que merece honra y gloria. Por eso nosotros debemos de servirle con alegría, no por compromiso, sino con alegría, con gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Nosotros ya le confesamos y estamos conociendo las maravillas todavía que Él sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. ¿O no le ha sanado el Señor en alguna ocasión a usted? ¿No ha sentido el toque de su Santo Espíritu cuando viene ese calor que viene de lo alto y desciende sobre su cuerpo y a usted se le quitó su dolor? Claro que sí, porque el Espíritu Santo da testimonio de Él. Quiero que, ya para terminar, hermanos, busque en el libro de Isaías 61. Ahí está más completo lo que Jesucristo estaba leyendo. 61:2. De ahí vamos a empezar a leer. Dice que Él vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Mire lo que el Señor dice: Él vino a consolar a los enlutados,
Vino a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Si usted se encuentra afligido en este momento y se encuentra en ceniza, dice el Señor que Él ha venido a darle gloria. Amén. Eso es lo que el Señor vino a decir, que ese era el ministerio de Él en la tierra para con los hombres. Dijo que vino a darle óleo de gozo en lugar de luto. Jesucristo dijo: yo he venido a darte alegría. Iglesia, ya no sigas más en luto, ya no sigas llorando lo que ya se murió. Ahora yo he venido a darte vida. Dice el Señor que ha venido a dar manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Él ha venido a cobijarnos con alegría. Él ya no quiere que su espíritu se encuentre angustiado. Quiere que su fe se fortalezca para que todo esto se revierta, para que todo lo torcido se enderezca, para que lo malo se haga bueno, para que lo que está muerto resucite. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice el Señor que ha venido a reedificar las ruinas. Muchas personas sienten que sus vidas son ruinas, son escombros. Y Él dice: yo he venido a edificar lo que estaba quebrantado. Yo he venido a reedificar aquello que estaba bajo ruinas. Todo aquello que tenía escombros, yo he venido a restaurarlo, dice el Señor Jesucristo. Porque Él ha venido a darnos salvación a cambio de su pecado y del mío. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Él vino a cumplir su ministerio y lo hizo en una actitud de obediencia hacia Dios, a tal grado que cuando Él estaba en el momento más crucial, donde Él estaba pasando esa copa de amargura, Él comienza a orar y su espíritu estaba afligida, su alma estaba afligida hasta la muerte. Y dice que ahí derramó como gotas de sangre. Él en ese momento quiso sentir como que se iba para atrás, pero le dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay momentos en la vida en que nosotros queremos retroceder porque ya no aguantamos la situación que nos está aconteciendo. Pero Cristo vino a darnos fortaleza y a decirnos: momento, iglesia, no retroceda, sigue para adelante, porque lo que estaba arruinado ahora es bueno, porque lo que estaba en ruinas, lo que sus ojos terrenales miran que está en ruinas, ahora con sus ojos espirituales usted lo va a ver reedificado. Amén. Porque Cristo vino a dar vista a los ciegos. Y muchas veces nosotros podemos ver aquí con estos ojos terrenales, pero nuestros ojos carnales, nuestros ojos espirituales están ciegos. Y esos son los ojos que Cristo vino a abrirnos, para que nosotros podamos ver más allá de donde nos apunta la nariz, para que usted pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida, en la mía, en la de su familia, para que Dios pueda ver su gloria manifestada en su mismo cuerpo, porque su alma ya no está cautiva ni sujeta a la voluntad del enemigo, sino que ahora usted y yo entregamos nuestra voluntad y nuestra alma al Cordero de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entrar en oración. A las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales, si usted se ha sentido en esa situación que ya no puede más, hay una solución. Solo hay que creer en Cristo. Solo confiese a Jesucristo como su Salvador y entréguele todas sus cargas a Él, y Él hará. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, cuán grande es tu amor, Señor, para con nosotros.